Por eso te pido que te prepares, porque lo que vas a escuchar aquí es básicamente un cambio radical en las ideas, que es una situación tan mala como la propia ansiedad. 3 de cada 5 pacientes desarrollan lo que llamamos ansiedad de rebote. Es una técnica que tiene un basamento científico. Casi a diario recibo pacientes en mi consultorio haciéndome la misma pregunta. Doctor, ¿me puede mandar simplemente una medicina para mi ansiedad? ¿Puede, por favor, solo mandar esa medicina y curarme esto que tengo? Y entiendo la pregunta, entiendo la situación. Cuando tú tienes ansiedad, lo único que quieres, lo único que hay en tu mente es aliviarla, es eliminar ese mal de tu cabeza, porque de verdad es bastante limitante. Lo que hacemos en el consultorio es analizar con el paciente, es llevarlo a tomar juntos la mejor decisión para poder ayudarlo y tratar de resolver el problema. Una de las cosas que tenemos que saber es que la industria farmacológica, sobre todo en países donde la medicina es una mercancía, como es el caso de Estados Unidos, tal vez en España u otro país no es exactamente así, pero en países como este, la industria farmacéutica va a estar muy feliz de que los proveedores de salud, los doctores, los psiquiatras, pues recetemos medicina para los pacientes sin más evaluación. Hoy vamos a discutir por qué exactamente las pastillas no son la primera solución que yo particularmente uso en mi consultorio. Además, te voy a dar algunas técnicas que van a ser de verdad muy útiles en el manejo de la ansiedad. Una de las cosas que he podido ver es que la mayoría de los pacientes que están con medicación desarrollan dependencia. Otro problema muy serio es el síndrome, lo que llamamos el síndrome de descontinuación o el síndrome de abstinencia, que se produce cuando paramos la medicina. Es una situación tan mala como la propia ansiedad. El paciente hace absoluta dependencia a la medicina. Cuando tratamos de ayudarlo, evitando que tenga la ansiedad, pues estamos creando un problema todavía mucho más serio. Otro de los problemas que he visto con mucha frecuencia en mi consultorio es que los pacientes que llegan, los pacientes nuevos, reportan que la primera cosa que sucedió en las consultas anteriores que había tenido es que inmediatamente que fue a consulta le mandaron una medicina, y sin aplicar técnicas de psicoterapia o terapia cognitivo-conductual, más conocido popularmente por ese nombre. Tampoco le han enseñado meditación y mucho menos le enseñaron a hacer reformulación acerca de sus ideas tóxicas. Hoy vamos a romper situaciones en las que prácticamente estamos creando un problema más serio en nuestros pacientes que la propia solución, como te decía anteriormente. Las técnicas que te voy a enseñar el día de hoy son técnicas simples, son técnicas que han sido estudiadas clínicamente. Yo mismo las he aplicado en mis pacientes y los resultados son bastante buenos. La buena noticia con esto es que incluso tú, sin ser un especialista, sin ser un profesional de la salud, puedes aplicar estas técnicas y obtener los resultados que obtenemos en el consultorio. No obstante a eso, te tengo que decir que en la ansiedad, como en casi todo en medicina, cada caso es un caso diferente con sus particularidades. Nosotros, los profesionales de la salud, evaluamos a los pacientes de manera integral, por lo menos los que tenemos la intención real de curar a nuestros pacientes, pues lo que hacemos es evaluar a nuestros pacientes de forma integral, tratando de encontrar una solución que abarque no solamente el problema que tiene, sino el origen de ese problema que trajo nuestro paciente a consulta. Muchas veces tenemos que indagar en la vida de este paciente, buscar la razón, al menos los terapeutas que deseamos curar, y atacamos la razón. Muchas veces también influimos sobre esas ideas tóxicas, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante en este video. Con estas 4 técnicas vamos a ir directo a la raíz, vamos a ir a tratar la causa del problema y vamos a darte soluciones que son prácticamente también muy económicas. No tienes que gastar dinero. Si con estas técnicas te alivias, será genial. Si no, también vas a encontrar cuándo deberías buscar la ayuda de un profesional. Lo que vamos a hacer aquí es hacer la explicación
explicación muy simple, muy básica de cómo aplicamos estas técnicas, qué es lo que hacemos, qué es lo que esperas encontrar cuando llegues a la consulta, cuando plantees tu problema. Además, te voy a ayudar a tener un enfoque más generalizado de qué cosa es lo que hacemos con nuestros pacientes. También en este video vas a aprender cómo ayudar a un familiar tuyo, a esa persona que pudiera estar teniendo el problema y que está necesitando ayuda. Muchas veces no comprendemos de qué se trata la ansiedad. Pensamos que la ansiedad no es otra cosa que el paciente esté fingiendo o esté creando el problema. He tenido pacientes que hemos tenido que tener reuniones con las familias para explicarle a la familia cuál es el problema que tiene nuestro paciente y cómo ellos pueden ayudar. Muchas veces la solución la encontramos en estas reuniones familiares. Los pacientes también suelen quejarse de que su familia no entiende el problema que tienen. Muchas veces, en vez de ayudarlos, en vez de apoyarlos, lo que hacen es criticarlos, lo que hacen es juzgarlos, les dicen que están fingiendo, y esto genera al fin otro problema más grande en el paciente. La ansiedad no es un problema de actuación. La persona no está queriendo tener una crisis de ansiedad o una situación de ansiedad. Este es algo que llega automáticamente a este tipo de pacientes. Hoy vamos a analizar también algunas de las causas. No obstante a eso, muchas de las cosas que yo te voy a estar explicando hoy ya las vimos en otro video anterior. Te recomiendo que, si no lo has visto, después que termines este video, pases por allí a verlo. Es muy importante porque eso te va a ayudar a entender todo lo que hay por detrás. En ese video, lo que trato es acerca de los conceptos, por qué surge, cómo se aparece la ansiedad, cuáles son las causas que llevan a la mayoría de los pacientes a tener ansiedad. Pero hoy vamos a explicar el manejo, vamos a explicar cómo manejar la ansiedad para que puedas actuarlo en ti, para que puedas ejecutar estas técnicas en ti o en algún familiar que tenga el problema. Por eso te pido que te prepares, porque lo que vas a escuchar aquí es básicamente un cambio radical en las ideas que has ido teniendo hasta ahora en cuanto a la ansiedad. No se trata de técnicas simples o técnicas que puedes encontrar en cualquier youtuber. Muchas veces estos youtubers que están enseñando técnicas de autoayuda no saben ni de qué están hablando, sencillamente están copiando ideas de otra persona. Lo que vamos a hablar aquí hoy está clínicamente probado, no solo por mi experiencia, sino por estudios científicos en más de 30 años de carrera médica. Lo que he hecho toda mi vida es indagar, es buscar en la causa del problema, porque sé que como médicos deberíamos atacar la causa de los problemas, y no es menos cierto que en la ansiedad también deberíamos ir a la raíz del problema, como vamos a ir hoy. Por tanto, el día de hoy vamos a tener que romper muchos paradigmas, muchas ideas preconcebidas que tenemos acerca de la ansiedad. Pretendo ayudarte a clarificar este concepto para que, así como te decía, te puedas ayudar tú mismo o puedas ayudar a alguna persona de tu familia o amigo que tenga el problema. Y bueno, antes de que me lo preguntes o lo digas en los comentarios, sí es verdad, muchos casos requieren medicación, que muchas veces la razón por la que tienen que llegar a los medicamentos no es exactamente porque lo necesitaban, sino es porque las técnicas que se implementaron en ellos no fueron las más correctas. Hoy vamos a hablar de por qué es que deberías usarlos en caso de usar la medicación y cuándo nunca deberías recurrir a la medicación. Yo particularmente exploto todas las técnicas antes de llegar exactamente a la medicación, sabiendo que la medicación, cualquier medicamento, va a generar efectos secundarios, va a generar problemas de dependencia, como te mencionaba anteriormente, y lo peor de todo, el problema que te mencionaba, que es el efecto rebote que ocurre cuando paramos la medicina. Muchas veces estos pacientes nos han reportado que tienen problemas mucho más graves que los que tenían anteriormente al uso de la medicación. Como
Como lo manejamos en nuestro consultorio, la ansiedad la vemos como un problema multifactorial, con una evaluación completa de la situación del paciente. Muchas veces, secundario al uso de la medicina, el cuerpo, el sistema nervioso, se adapta al uso de estas medicinas y la medicación termina por dejar de hacer el efecto que deseábamos que tuviera. Eso sucede en muchos de los casos. De acuerdo a mi propia experiencia y a mi data clínica, 3 de cada 5 pacientes desarrollan lo que llamamos ansiedad de rebote, como te explicaba anteriormente, esa ansiedad que aparece al descontinuar la medicina, al parar la medicina. Pues lo que ha sucedido en muchos de los casos es que el paciente vuelve a tener los mismos síntomas de ansiedad en peor circunstancia. Todos estos casos que te mencioné anteriormente son casos que realmente son evitables. Lo único que tenemos que hacer como psicoterapeutas y ahora tú como paciente, al conocer la situación, al conocer el riesgo de usar las medicinas y más adelante cuando aprendas las técnicas que te voy a mencionar, pues vas a poder darle un enfoque más completo junto a tu médico, junto a tu psiquiatra o psicólogo, darle un enfoque más completo a tu problema y buscar una solución que se adapte mejor a ti. Cuando termines este video vas a estar en mejores condiciones de identificar cuál es el tratamiento mejor para ti. Vas a aprender a que tu biología trabaje para ti. Vas a poder lograr que tu sistema nervioso trabaje en función de eliminar la ansiedad de tu cuerpo. Y además me vas a ayudar, y vamos a hacerlo entre los dos, a crear un plan personalizado para que esa ansiedad diaria que puede llegar a convertirse en patológica. Recordemos que el video que te mencionaba anteriormente, que hice anterior a este, hablaba un poco más sobre la ansiedad y mencionaba que hay una ansiedad común, esa ansiedad que padecemos todos cuando nos estamos preparando para ir para el trabajo o sencillamente llegamos a un atasco. Hay que diferenciarla de lo que se llama ansiedad patológica, que es otra condición un poco más difícil de manejar con técnicas diarias, pero que en este video te voy a enseñar cómo puedes crear un plan para evitar llegar a tener este tipo de ansiedad patológica. Esto básicamente lo haremos usando 4 técnicas. Estas son técnicas que yo uso a diario en mi consultorio con efectividad probada. Después de tanta investigación, después de tanto indagar en cuáles eran las técnicas que mejor me resultaban con mis pacientes y cuáles eran las técnicas que la literatura científica médica probaba que sí funcionaban, llegué a la conclusión de que estas 4 técnicas son las que mejor han trabajado en mis pacientes y hoy te las voy a contar. Te quiero decir además que aunque son técnicas que son ejecutadas, son hechas por un profesional de la salud, tú puedes hacer algo al respecto. No obstante a eso, si en algún momento alguna de estas técnicas que te voy a mencionar fracasa cuando la estés ejecutando, te recomiendo que busques la ayuda de un profesional y que él adapte el tratamiento, adapte el plan a tus necesidades. La primera técnica de la que te quiero conversar, que te quiero hablar hoy, se llama respiración neuroceptiva. Después vamos a hablar de la exposición gradual y consciente. Hablaremos también de la dieta para el sistema nervioso, para evitar la ansiedad en el sistema nervioso, y vamos a hablar de la técnica de la reformulación del diálogo interno. Comenzando con la técnica de la respiración neuroceptiva, me gusta llamarle el reseteo del nervio vago. Esta es una técnica de respiración, no es la técnica clásica que escuchas en las redes sociales. Esta es una técnica que ha sido, como te decía, probada, analizada. Es una técnica que tiene un basamento científico y que yo te voy a enseñar cómo hacerla. Vamos a practicarla juntos, no obstante a eso te la voy a ir explicando en la medida que la vayamos ejecutando. Lo vamos a ejecutar juntos. Primero te la explico, luego la ejecutamos juntos. Así que vamos a ello. Primero vas a colocar tus pies descalzos principalmente en el suelo. Puedes sentarte en una silla cualquiera. Se cree que esto envía señales de seguridad a tu cerebro reptiliano. Las manos te invito a ponerlas sobre el abdomen bajo, donde nace tu respiración primitiva, no en el pecho.
Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Infla primero el abdomen por 3 segundos y el segundo restante vas a inflar el pecho. Llena suavemente el pecho. Asegúrate de hacerlo en aproximadamente 1 segundo. Notarás que la capacidad extra que tienen tus pulmones es impresionante. Ya verás que no te habías dado cuenta de que esto podía ser así. El segundo paso va a ser retener el aire por más o menos 7 segundos. Es aquí donde verdaderamente ocurre la magia. Este CO2 que vas a estar reteniendo allí en tus pulmones le va a enviar al cerebro una señal, al sistema parasimpático específicamente, de que algo está pasando y por tanto se va a activar el sistema parasimpático. Vas a exhalar posteriormente por la boca haciendo un sonido ligero que provoque una vibración a nivel de la garganta. Esta exhalación deberá ser por más o menos 8 segundos. En este momento crítico, la presión intraabdominal masajeará literalmente tu nervio vago. Por eso es que me gusta llamarlo el reseteo del nervio vago. Te recomiendo que si no puedes hacer el ejercicio en este momento, deberías pasar al minuto que te muestro en pantalla para que puedas seguir viendo el video. Pero si lo puedes hacer, puedes regresar en cualquier momento y realizar el ejercicio. Deberías hacerlo en un lugar donde no te molesten, donde no hayan distractores, para que te puedas concentrar en la respiración. Si puedes hacer el ejercicio ahora, vamos a practicarlo juntos. Luego de estar sentado en la silla, una silla cualquiera, con tus pies descalzos sobre el suelo, vas a poner tus manos sobre el abdomen bajo y vamos a comenzar a inhalar. Vas a inhalar por la nariz en 4 segundos. Comenzamos en 3, 2, 1. Aguantamos en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhalamos en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repetimos el ejercicio. Inhalamos por la nariz en 3, 2, 1. Aguantamos en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhalamos en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otro dato interesante es que cuando aguantes la respiración en el segundo momento, en los 7 segundos que vamos a aguantar la respiración, no vas a hacerlo con la glotis. O sea, no vas a bloquear la glotis para aguantar la respiración. Lo que vamos a hacer es solamente retener los pulmones, la expansión de los pulmones lo vamos a retener, y a la hora de expirar, de la expiración, lo que vamos es a relajar nuestros pulmones y abdomen, pero nunca usando la glotis. Es importante también, recomendable también, que cuando hagas la exhalación te hagas un ligero sonido que provoque una vibración, como te decía, masaje de los nervios vagos que deben ir alrededor de la tráquea. La segunda técnica de la que vamos a hablar es la exposición gradual consciente al estresor. Si hay una situación que te está causando ansiedad, te recomiendo que esta técnica la uses solo si se trata de ese tipo de ansiedad que te da cuando te expones a situaciones sociales. Situaciones sociales, por ejemplo, cuando vas a exponer algún trabajo o cuando vas a cruzar un salón lleno de personas, cuando te tienes que parar en el aula a responder alguna pregunta del profesor, o cuando sencillamente tienes que hablar en público, conocer gente nueva, comer delante de los demás. Muchas personas les pasa que tienen cierta ansiedad en este momento. Lo que vamos a hacer con esta técnica es exactamente ir exponiéndonos gradualmente a situaciones similares. Esta técnica la vamos a aplicar de dos diferentes maneras. La primera va a ser exponiéndonos gradualmente, pero de forma mental. Y la segunda nos vamos a ir exponiendo físicamente en la realidad a este tipo de situaciones. Permíteme y te lo explico más en detalle cómo deberíamos hacer esta exposición. Si, por ejemplo, te da miedo cruzar un salón lleno de personas, por miedo a ser juzgados por los demás, o por miedo a que hacer el ridículo, o a que te vean y te juzguen mal, o piensen que te ves mal vestido, o cualquier cosa negativa que pienses, pues te invito a que imagines que das 2 pasos o 3 pasos tratando de cruzar el salón. De ahí regresa
y vuelves a intentarlo. Regresa y vuelves a intentarlo. Esto lo vas a hacer mentalmente. En la medida en que te expongas más mentalmente, vas a reconocer que puedes hacerlo. El solamente creer en tu mente que puedes exponerte al grupo de gente, a la vista de los demás, te va a ayudar a entender de que las personas no se van a estar fijando en ti. Tú no eres el punto de atención, ni tampoco eres una celebridad para que todos te dirijan la vista hacia ti. Y en caso de que dirijan la vista, nada malo va a suceder, porque es que sencillamente la opinión de los demás, siempre decimos que la opinión es como el trasero, todos tenemos uno diferente. Así que no deberías temerle a este tipo de exposición, pero haciéndolo progresivamente en tu mente va a ir ayudándote a entender que nada pasa. Te recomiendo que cuando regreses a la posición anterior pienses: nada me pasó, todo está bien, no hay ninguna situación grave, nadie me estuvo mirando, no me cuestionó nadie. Pero ahora bien, si no quieres hacerlo mentalmente y estás dispuesto a iniciar este ejercicio de forma física, te recomiendo que empieces progresivamente, como te decía. Lo primero que tendrás que hacer es cruzar el salón, pero por una esquina, no exactamente por el medio. Tratando de avanzar con mucha seguridad, puedes regresar si así lo considera, puedes volver a intentarlo, de manera que puedas ir exponiéndote a realizar esa actividad. Por ejemplo, si en el caso de que tengas miedo, subirte a un ascensor, deberías imaginar primero la situación. Deberías probar el ascensor de un piso al otro, solamente del primero al segundo piso, y ir exponiéndote gradualmente al ascensor. Conozco una persona que le aterra subirse a los puentes. Vivo en Houston. Houston es una ciudad que tiene puentes enormes. Prácticamente hay veces que los puentes pueden llegar a tener 2 o 3 kilómetros y hay personas que les da miedo manejar en esos puentes. Cuando eso te sucede, prácticamente es invalidante, porque las personas se van a ver en la imposibilidad de moverse por las principales vías que son las que tienen estos puentes. Siempre les recomiendo a estas personas que escojan puentes pequeños, que se valgan de alguien que ya conoce el tráfico y que se vayan exponiendo a puentes que tienen una longitud más pequeña, y así progresivamente hasta que se vayan dando cuenta de que lo pueden ir superando y pueden ir logrando cruzar puentes más largos. Esto es lo que se llama exposición progresiva. Es muy importante que el paciente entienda que nada le va a pasar, que todo está en su cabeza, que su cerebro lo está engañando y que lo que tiene que hacer es adaptar su mente a esta nueva situación. A esto es lo que llamamos los terapeutas exposición progresiva. Esta es la técnica más complicada de todas las técnicas que te voy a explicar hoy, pero es una técnica muy efectiva cuando se realiza correctamente. Muchas personas no pueden realizarlas porque no tienen la ayuda correcta, porque obviamente hacerlo tú solo, tomando las decisiones tú solo, te va a ser muy difícil hacerlo. Te recomiendo que una vez que realices esta técnica, si la haces de modo mental o bien sea en la práctica, te recomiendo que al final de la técnica evalúes, escribas qué sucedió, cómo te fue con la técnica. Plantees tus puntos fuertes, plantees en qué mejoraste, analices cómo estás logrando las cosas, qué lograste, avanzaste un poco más, no avanzaste, qué te dio miedo exactamente, evalúes las posibles consecuencias, la escribas y tomes decisiones después. Si sientes que estás mejorando, ya realmente estás yendo un poco más lejos en la terapia, estás logrando cosas que antes eran muy difíciles para ti. Si ya diste el primer paso, pues estarás en condiciones de dar el segundo. Pero como te decía, siempre va a ser súper importante que puedas escribir, que analices, que hagas una evaluación consciente, tranquilo, sentado en tu casa, sentado en tu mesa, en tu escritorio, de cuál fue el avance y cuáles fueron las consecuencias que esto te trajo. Otra vez, si no las realizas correctamente, puede ser que no logres los resultados que quieras. Por eso te recomiendo que en esta técnica en particular, si la vas a usar, busques ayuda de un profesional que te va a ser de mucho beneficio.
La siguiente técnica de la que te quiero conversar es la dieta para el sistema nervioso. Se sabe que alimentos como el huevo tienen alta concentración de proteínas. Además, tienen un elemento que se llama colina, precursor de la acetilcolina, que ayuda a la relajación. También la vitamina B12, que tiene una función súper importante en la conducción nerviosa, por lo tanto su efectividad en la relajación es vital. Hay alimentos que, como los probióticos, ya sabes que la serotonina se produce, como he dicho en otros videos, se produce en 90% en el intestino. La flora intestinal es productora del 90% de la serotonina de tu cuerpo. Desde hace un tiempo, los probióticos se han incorporado en todo tipo de tratamiento de la salud mental. Por eso te recomiendo que tú, como manera preventiva, e incluso si no tienes ansiedad como patológica o tu ansiedad es ligera o moderada, pues te recomiendo que uses los probióticos de manera preventiva, que pueden ayudarte mucho. También se sabe que alimentos como el magnesio, que el magnesio es un mineral relajante en sí mismo, es relajante muscular. El magnesio, el zinc, pescados como el salmón, que tienen mucho omega 3, o incluso puedes consumir comprimidos que ya vienen concentrados en omega 3. Se sabe que son muy buenos, ayudan mucho en el tema de la relajación. Precisamente porque lo que hacen es mantener tu sistema nervioso saludable. La conducción nerviosa la favorece en este tipo de alimentos. Asegúrate de tener una dieta que sea rica en estos alimentos. Por último, te voy a hablar de la técnica de la reformulación del diálogo interno. Y si algo quisiera que retuvieras en tu mente, porque es la técnica más fácil de aplicar para ti y además es una de las técnicas en la que mejor resultado vas a obtener, porque la puedes hacer por ti mismo sin mucha dificultad. Esta técnica lo que trata es de modificar, es de cambiar esos pensamientos que son tóxicos por pensamientos que ayuden, por pensamientos que generen otro tipo de sentimiento en tu cuerpo. Hay muchas personas que tienen este tipo de pensamientos, incluso yo creo que la mayoría de las personas pueden tener tipos de pensamientos un poco tóxicos algunas veces. Siempre podemos estar pensando que no podemos hacer algo o que es algo muy difícil, o que incluso personas de gran importancia y famosos han llegado a reconocer que han tenido pensamientos tóxicos. Pues lo que tratamos con esta técnica es de identificar el pensamiento. Vamos a suponer que tienes el pensamiento de que no puedes aprender inglés, que es un pensamiento muy típico entre las personas que no somos angloparlantes de origen. Si te entras en tu cabeza de que no puedes hablar inglés, si te dices constantemente de que el inglés no es algo que puedes aprender, tu cerebro va a entender eso y se va a quedar con ese pensamiento. Por tanto, vas a convertir esa idea en un pensamiento limitante. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de pensamiento es identificarlo. Una vez que lo identificamos, tenemos que transformar ese pensamiento, modificar, cambiar ese pensamiento por un pensamiento que sea contrario a ese y que nos ayude. Por ejemplo, si tenemos ese pensamiento, como te decía, que te cuesta mucho trabajo el inglés porque no es para ti, pues sencillamente vas a tratar de identificar el por qué tienes esa idea. Normalmente todas las personas podemos llegar a aprender inglés al menos en 1%, solamente que hay que proponérselo. Si otra persona lo logró, ¿por qué tú no lo vas a lograr? Y esta es la forma de aislar ese pensamiento. Una vez que identificas el pensamiento, lo aíslas, identificando el por qué tengo ese pensamiento, y después cambias el discurso. Ese discurso que te dices a tu cerebro, que le está diciendo a tu cerebro que tú no puedes, ahora lo que vamos a decirles es que si otro lo logró, tú lo puedes lograr, que no hay ninguna razón fisiológica humana para que tú no logres ese resultado. Vamos a suponer que tienes miedo a entrar al ascensor, como ya hablamos anteriormente. Vas a primero identificar el pensamiento. Tengo el pensamiento de que no puedo entrar al ascensor. ¿Por qué tengo ese pensamiento? Y ahora vamos a cambiar el pensamiento por otro tipo de idea.
vas primero a pensar que sí, que es normal, que puedes tener ese tipo de pensamiento y que no tienes una situación grave por eso. Solamente es algo en lo que hay que trabajar y hay que modificar el pensamiento, como te decía. Vamos a pensar entonces, tratando de modificar el pensamiento, deberíamos entonces tratar de ir inoculando la idea. Algo pasa a las demás personas. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas entran allí? Las personas a veces se mueven 40, 50 pisos y no pasa nada. La probabilidad de tener un accidente es casi cero. Por tanto, a mí no tiene por qué pasarme eso. Esta técnica, unido a la exposición gradual, pueden ser muy poderosas y modificadoras de este pensamiento limitante que tienes ahora, de esa ansiedad que tienes ahora. Te quiero decir que no deberías luchar contra la ansiedad. Lo primero que deberíamos hacer con la ansiedad es identificar que la tenemos, reconocer que la tenemos. No se trata de un problema tan serio que te impida la vida. Es algo con lo que podemos trabajar. Si te educas correctamente, estoy seguro que vamos a encontrar una solución para que puedas convivir. Como te decía, no luches, no busques la cura. Lo que tenemos es que tratar de educar a nuestro cerebro en relación a un nuevo enfoque en cuanto a la ansiedad. Por supuesto, siempre voy a recomendar evitar la medicación. La medicación, como te decía, tiene todos estos efectos adversos, efectos secundarios, estas consecuencias que sí son consecuencias negativas y que van a modificar tu cuerpo, a tu sistema nervioso lo van a modificar realmente. Por tanto, tenemos que evitar que esto suceda. Y por último, te quería decir que busques ayuda. Si no puedes lidiar, si que estas técnicas no te han sido suficientes, deberías buscar ayuda con un profesional. Nosotros estamos en Houston, Texas. Si crees que te podemos ayudar, pues solamente visítanos en nuestro consultorio. La dirección está aquí en pantalla. También te voy a dejar el número de teléfono y mi correo personal por si deseas escribirme. Espero verte en el próximo video. Te voy a dejar con el video donde explico los conceptos relacionados con la ansiedad. Espero lo disfrutes también. Ese video sé que también te puede interesar. Así que nos vemos en el siguiente video.